Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 2:36 y nosotros acá en el estudio tenemos un artículo que quisiéramos compartir con ustedes. Es precisamente del diario Excelsior de México y se titula así: Maduro saca raja a víveres de México, vende despensas 112% más caras a pobres. Y un poco tratando de decir lo que reza en este artículo, comienza más o menos así. El gobierno de Nicolás Maduro hace negocio redondo con despensas que compra en México para venderlas 112% más caras a los pobres de su país, mientras públicamente ambos países atraviesan por una crisis diplomática. Fuera de los reflectores, son socios de un negocio en auge. De acuerdo con el mexicano Sistema de Información Arancelaria vía Internet, el gobierno sudamericano pagó a empresas que operan en México $16 por 11 productos básicos que después revendió en paquetes a un costo de $34. Hace poco más de un año, Maduro echó a andar su programa de despensas llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, con el fin de frenar la escasez de comida, acabar con los intermediarios y eliminar el mercado negro de alimentos en zonas marginadas. Pero según lo que estoy leyendo, en este artículo del Excelsior firmado por Claudia Solera, periodista mexicana, pues ha ocurrido todo lo contrario. Sí, de hecho, hasta hace poco las noticias de la relación entre México y Venezuela daban cuenta de los insultos que ha proferido el presidente Maduro al presidente de México. Luego, la respuesta del canciller mexicano, respondiéndole a esta palabra cobarde que mencionó el presidente Maduro. Pero detrás de eso, al parecer, hay pues una relación comercial que por lo menos es bastante estable y fluida. Pero para hablarnos en detalle de esta investigación que ha hecho, tenemos en la línea telefónica a precisamente Claudia Solera, periodista del Excelsior de México. Bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Como bien comentan, esta investigación comenzó hace aproximadamente 5 meses. De hecho, fue con un colega de ustedes, con Roberta Denis, que es del portal Armando Info, sí. Exactamente. Lo que hicimos fue comenzar a juntar yo desde acá toda la información vía arancelaria que tenemos a través de la Secretaría de Economía, y él comenzara ya a juntar todas las facturas del precio que se estaban dando las despensas, y pues, sorpresa, ¿no? Nos dimos cuenta que evidentemente había ahí un sobreprecio y también que había productos en los que más se estaba aplicando, ¿no? Encontramos que era 112% más caro, ¿no?, en las facturas respecto a lo que las empresas estaban reportando a la Secretaría de Economía que estaban vendiendo esos productos hacia Venezuela. Te comento que en este sistema arancelario vienen todos los países que compraron estos 11 productos, sí. Y de repente ahí me gustaría hacer un paréntesis, que eso fue lo que me comenzó a llamar mucho la atención, es que Venezuela no aparecía. Comencé a investigar esos productos, cómo se daba la exportación. Y resulta que Venezuela durante todo el mandato de Maduro desde 2013 no había ningún tipo de intercambio. No solo eso, sino que cuando llamo acá a la dependencia que se encarga precisamente de las exportaciones, que se llama ProMéxico, me comenta me da las cifras y me comenta que el intercambio comercial entre estas dos naciones, dentro de estas dos naciones, se cayó en 72%, así que pues viene a pique. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Uh-huh. Y desde octubre, noviembre, comenzamos a ver registros de compras masivas de estos productos que terminan siendo superiores a las que se vendieron a Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha sido, evidentemente, no solo por el Tratado de Libre Comercio, sino por nuestra cercanía, claro, pues nuestro exportador número 1. Además que es importante también entender que aquí se supone que para este proceso de compra de productos, específicamente de la cesta básica afuera, no cualquier empresa lo puede hacer. Es decir, para participar directamente con el tema de los CLAP, es que las empresas, en teoría, que están habilitadas para hacer este tipo de compras al exterior, tienen que de alguna manera presentar un proyecto específico, tienen que ser aprobadas por el gobierno, tienen que reunirse, vamos a decir, como estamos acostumbrados ya
desde hace ya un tiempo a conocerlos como comunas, y al final de cuentas tienen que crear una cooperativa que les darán el permiso para comprar los alimentos afuera y venderlos aquí supuestamente en un precio muy económico para que las personas pues más pobres puedan acceder a ellos. Estos productos CLAP no llegan a todo el país, llegan a puntos específicos y son solamente sectores específicos que pueden tener acceso, pero si se supone que están siendo vendidos en 112%, ¿en qué parte del proceso se infla esta cuenta? Es decir, ustedes allá tienen las facturas de cuánto costó. Entonces quiere decir que aquí entregan un precio distinto a la hora de presentarle, vamos a decir, la factura al gobierno, o que en todo ese proceso, después de que se presenta la factura, se aumenta. ¿No saben en qué parte del proceso es que se infla o es durante todo el proceso? Mira, sí, te voy a comentar. Precisamente nosotros logramos hablar con uno de los empresarios que vinieron a hacer las exportaciones acá a México, que es Samar López. Ustedes deben de conocerlo bien. Digo, sí. Para nosotros era un personaje totalmente desconocido hasta ahora, que era que es dueño de Postal Intertrade Limited, que es una de estas empresas, junto con Group Real Limited, que han venido a México a hacer esta compra, ¿no? A granel. Disculpa, entonces, Claudia, ¿y ustedes tuvieron acceso directo a Samar López? ¿Hablaron con Samar López? Sí, nosotros hablamos directamente con él y precisamente le preguntamos. De hecho, quien hace el enlace en concreto es Roberto Denis. Tenemos los dos el contacto con la empresa, y pues él, evidentemente, por ser venezolano y tener mucho más claro todo este panorama, es quien directamente habla con él. Y te comento que finalmente nos cuenta que eligió México porque él supuestamente pretendía empezar a hacer todo esto desde Estados Unidos. ¿Aquí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, pensé que y que en México pero en México fue donde encontró los productos que él necesitaba, que eran muy importantes para la dieta de ustedes, que era la harina pan, y que era la leche en polvo. Porque, como ustedes saben, hay muchos productos que hay muchos productos que todavía que ya no se venden, o que no se venden tal cual en otros países, y que por eso precisamente eligió México, a pesar de que pues sabemos que en México con Venezuela se está viviendo una de las peores relaciones diplomáticas, no sé, pues al menos del último ciclo, no recordamos algo parecido, pero lo que ustedes me comentaban, que dónde surge este sobreprecio, pues evidentemente es cuando llega a Venezuela. Claro. No hay de otra. O sea, aquí los mexicanos lo venden a ese precio. De hecho, estamos ya trabajando en la segunda parte. Sí. Y lo que nosotros tenemos, no solamente las cifras de la Secretaría de Economía nos reflejan eso, ¿no? Que aquí solamente por productos no se ha comprado a más de $16, pero también los empresarios refieren. Claro. O sea, que todo el negocio, evidentemente ellos están tratando de pues lavarse las manos, tal como es, y decir que desde México no es donde se está haciendo el negocio. Como punto para limpiar la imagen también, si en dado caso llegase a destaparse una de las muchas ollas que están aquí a punto de explotar en Venezuela. Exactamente, exactamente, y que nosotros evidentemente seguimos investigando. Esperamos en menos de un mes ya poder tener todas las otras partes y empresas también que hemos descubierto que están en esto. Pero lo que hemos tenido es que desde México no es. O sea, que desde México se están consiguiendo precios. O sea, pues te hagan el precio. Evidentemente son empresarios, no lo van a regalar. Claro. Pero ellos dicen, así no lo dicen tal cual, pero dicen que es a un precio que evidentemente pues es su ganancia, como a cualquier otro cliente mexicano se lo daría. Claro, estamos conversando con Claudia Solera, quien es periodista mexicana del Excelsior, y claro, al tener ustedes allí, por lo que entiendo, Claudia, este sistema de información es público, cualquiera pudiese tener acceso. Sí. Ustedes también, la verdad que creo que también sería interesante, o sea, cualquiera lo puede hacer. Les voy a decir exactamente cómo pueden acceder a él, que es el sistema arancelario vía internet. Okay. Las siglas son CIAVI y es de la Secretaría de Economía,
Y entonces lo único que aparecen ahí son diferentes códigos para poder, cada producto tiene un código arancelario. Sí, claro. Pero si ustedes le ponen código arancelario del arroz, ahí les sale, son en total, si no me equivoco, 8 cifras, en total, o sea, 8 códigos, los ponen tal cual en este sistema y les aparecen las exportaciones de estos productos hacia el mundo, de México hacia el mundo. Y ahí podrán ver pues esto que les digo, y que es muy claro cómo no se comerciaban estos productos a excepción de aceite, lentejas y maíz, pero que desde octubre aproximadamente empezaron a incrementarse, y bueno, y que ya en mayo, precisamente, que es el último mes que está registrado, porque va desfasado, que es mayo, junio, julio, agosto, va desfasado entre 2 y 3 meses, vale. Pero el último mes que se tiene registrado es además en el que más hizo las exportaciones. O sea, estamos hablando de que en un mes se exportaron 205,000 toneladas de estos 11 productos. Y es que según la investigación que tenemos nosotros, firmada por ti y publicada por el Excelsior, México vendió 414,000 toneladas de alimentos a Venezuela, con los que el gobierno armó millones de cajas que al final, a la hora de comercializarse, el precio aumentó en 112%. Hay que entender también, aparte de que el precio aumentó en 112%, que todo este proceso, por lo menos desde aquí de Venezuela, todo este proceso de importación se hace con un dólar preferencial. Como bien sabe la gente, como sé que debes estar empapada, aquí en Venezuela hay varios tipos de cambio, y lo que tiene que ver con comida y medicina, todavía está el precio del dólar que se maneja, o el dólar que le permite el gobierno al empresario importar, es con un precio pues muy por debajo del mercado real, por así decirlo. Entonces no solo el hecho de estar importando con un dólar preferencial, sino aparte es la cantidad de veces que se le aumenta por encima del precio real de la comida, y se supone que esto es para beneficio de la gente pobre. Exactamente, ¿no? Y que eso es lo que precisamente me comentaban algunos empresarios aquí en México, que es lo que asusta, ¿no? Porque, ¿aquí me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola. Sí, perfecto. Es que de repente, o sea, siento que se va la comunicación. No, pero te escuchamos perfecto. Precisamente ellos comentan eso, ¿no? Que es muy difícil, para mí era muy difícil poder saber como un porcentaje. La verdad es que lo cerramos en dólares, pero si realmente quisiéramos tener el sobreprecio real, no sé, yo creo que esta cifra tal vez se queda corta, ¿no? Muy hablando corta. con este tipo de dólares que ustedes tienen. Nosotros no quisimos caer en ninguna imprecisión, nos tardamos por eso mucho tiempo, ya antes de que se había publicado algo, de hecho también logramos hablar con el diputado opositor Carlos Paparoni, también con él nos habíamos acercado, pero no nos quedaba muy claro de dónde habían salido como estas cifras para poder, o sea, él de parte de México, para poder hacer como pues esta diferencia de precios. Y entonces nosotros nos basamos meramente en el servicio arancelario, y creo que también es muy importante que ustedes tengan acceso a él, que cualquiera tenga acceso a él, claro, para que ahora se empiece a monitorear y sepamos, ¿no? Y finalmente se le pregunta a las autoridades más por esto, y entender exactamente quiénes son los beneficiados, ¿no? Exactamente. Claudia, de verdad que muchísimas gracias, no solo por haberte involucrado en esta investigación, sino por estos minutos también en los que has conversado con nosotros acerca de estos hallazgos que has tenido en este negocio que hay entre Venezuela y México, bueno, entre empresarios de Venezuela y México. Pues muchísimas gracias a ustedes, y sí, me gustaría poder volver a estar con ustedes una vez que tengamos la segunda parte. Así sí, será. Eso te iba a decir, que estamos esperando la segunda parte. Sí, finalmente vamos a tener todos los detalles. La verdad, paramos muchísima información por lo mismo, porque es delicado y creemos que no podemos publicar nada sin la certeza, sin tener los documentos y sin poderlo comprobar finalmente que de eso se trata, ¿no? Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias. Claudia Solera, @Solera Claudia en Twitter, ¿cierto? Sí, exactamente. Te seguiremos leyendo. Y también,
pueden seguir a mi compañera Roberta Denis, que es también parte de esta investigación. Muchísimas gracias. Claudia Solera, periodista mexicana del Excelsior, la pueden seguir en @SoleraClaudia en Twitter. Y un poco, Vladimir, tomando en cuenta varias de las palabras que sobresalen de este artículo, que está muy bueno, no tiene ni un poquito de desperdicio, sí, que además vamos a publicar en Twitter. Dice, la empresa de Samark López, Postar Intertrade Limited, llegó en enero a México a negociar en tan solo 7 días compras de alimentos por $11.922.000 con al menos 9 empresas, varias empresas mexicanas. A pesar de que el 93% de las familias venezolanas carecen de recursos para comprar alimentos y varias organizaciones civiles han evidenciado la emergencia alimentaria que este país sufre, la Moderna vendió 22.256 kilos de sopa y espagueti a la firma de López Bello, con una tasa del dólar más alta de la reportada ese día. Y otra cosa a rescatar, que en febrero de este año, el Departamento del Tesoro estadounidense señalaba a Samark López como testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Pero a este funcionario de origen sirio y posible sucesor de Maduro, pues lo acusaban de narcotráfico. Así es. En esta investigación, que usted también puede conseguir una réplica en el portal armando.info, hay detalles, datos, incluso copias de las facturas, sí, son documentos públicos, como bien lo decía. En países como México, también en Colombia, estos sistemas funcionan muy bien porque son totalmente públicos, es decir, usted puede tener acceso a esa información y hacerse usted mismo de su propia opinión. Lamentablemente en nuestro país esto no es así. Es que debería ser así, porque al final de cuentas, si alguien hace una importación, si alguien hace algún tipo de negocio con dinero de alguna manera proporcionado por el Estado o con algún tipo de beneficio, en este caso un dólar que está muy por debajo del mercado real, deberíamos saber por qué y para qué, y cómo es que fue empleado y en qué momento y todo eso, pero bueno. Y sobre todo cuando está destinado a atender una emergencia tan grande como la que vivimos día a día aquí en Venezuela, y sobre todo a las personas de menos recursos para obtener alimentos, medicinas, cosas tan básicas como eso. Bueno, nosotros este artículo lo vamos a publicar en @encompañía-radio en este momento, en nuestro Twitter, para quienes quieran darse un paseíto por ahí, leerlo a profundidad, lo hagan.